Tal hermanos, buenos días, damos gracias al Señor, vamos a estar un tiempo más en la meditación. Busquemos la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Meditemos en este versículo que se encuentra aquí, escrito por el profeta Jeremías. Nosotros que hemos experimentado su gracia, su misericordia, su perdón, en el momento que hemos recibido la salvación, el Señor nos ha traído ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún los no salvos no pueden experimentar esa alegría y esa paz que solamente lo da el Señor a través de su Santo Espíritu. Pero aquí el profeta Jeremías también él pudo experimentar cuando recibió la palabra de nuestro Dios, de Jehová. Aquí la palabra comí podemos traducir por cuando creyó en su promesa y en su palabra. Nosotros antes en el mundo estábamos viviendo una vida desesperada, una vida angustiada, no teníamos ningún tipo de, digamos, de paz, siempre vivíamos en angustia, vivíamos en desesperación, pero cuando comprendimos su gracia, su amor, su perdón, nos dio la salvación, entonces esa palabra, la palabra que hemos escuchado para nuestra salvación, nos ha traído un gozo inexplicable, una alegría en nuestro corazón que es difícil de describir, de lo que cada uno hemos sentido en el día que hemos recibido la salvación. Aunque podemos expresar nuestro testimonio, pero luego cada uno tendrá su propia experiencia, su propia relación con Dios cuando ha creído en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a veces meditando y sobre esta palabra, y cuando vemos que el mundo sigue rechazando la palabra de Dios, sigue ignorando el poder de Dios y su misericordia, a veces también nos sentimos muy tristes porque no saben lo hermoso, lo valioso que están rechazando su alegría, su gozo, su paz, a través de lo que da el Señor, a través de la palabra. La Biblia nos dice en el Salmos 119, versículo 72, dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Si el mundo entero que aún no ha recibido la salvación, si ellos pudieran entender que es mejor que la plata y que el oro, hay que buscar la palabra de Dios. Si ellos entenderían, pudieran experimentar, ellos lo buscarían, pero lamentablemente, debido a su dureza de su corazón, por su pecado, no quieren conocer, no quieren buscar a Dios, sino que quieren experimentar la sensación que ofrece el mundo o la amargura que ofrece este mundo. Nosotros agradecemos a Dios porque Él nos salvó y en la salvación ha traído todo esto en nuestro corazón. Nos ha traído descanso, reposo eterno. Por eso el salmista también, en el Salmo 119, en el versículo, en el versículo 103 también ha dicho, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si la miel es deliciosa en nuestros labios, en nuestra boca, son dulces, pero la palabra de Dios es muchísimo más dulce que la miel. Hay deleite, hay muchísimo placer en nuestro corazón cuando estamos en la meditación, cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión íntima con nuestro Dios. Esa experiencia los cristianos debemos siempre permanecer. Pero a veces ahora también en estos tiempos, aún los cristianos no quieren participar de ese banquete que el Señor quiere dar. Esa paz que cuando recibimos la palabra de Dios trae ese consuelo, esa alegría, esa paz. ¿Cómo es posible de que algunos pues no quieran recibir esa palabra que el Señor nos quiere dar? Ese consuelo que nos trae a través cuando escuchamos con un corazón dispuesto, con un corazón de alegría. Por eso el mismo salmista en el Salmo 119, en el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.
Esto es una verdad que solamente puede experimentar los que hemos recibido la salvación. Si la palabra de Dios no hubiese sido nuestra alegría, nuestro gozo, en nuestra aflicción, en nuestro quebranto, ya hubiésemos perecido. Posiblemente muchos ya no estuviéramos en este mundo. Meditando también esto, por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos al carcelero en una situación muy difícil. Él se iba a quitar la vida, él quería suicidarse debido a que pensaron que todos los presos se habían huido. Parecía que él no tenía ningún tipo de esperanza, pero ahí Pablo y Silas dijo, no lo hagas, todos estamos aquí. Entonces él inmediatamente pidiendo luz dijo, ¿qué quieres que haga, señores? O pidió, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a partir de ese momento vemos que también el carcelero, él y toda su casa se regocijaron y se deleitaron en Dios, él y toda su familia. Por eso, si el mundo o los no salvos pudieran por un momento, ¿no? Atender a la palabra de Dios y abrieran su corazón, ellos también recibirían ese regalo, recibirían esa paz, ese gozo, ese deleite que trae la palabra de nuestro Señor. Como ha dicho aquí el profeta Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso es lo que trae la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Trae gozo, trae alegría a nuestro corazón cuando lo escuchamos muy atentamente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, deseando recibir siempre su palabra. Gracias por escucharme, que tengan un excelente tiempo, un abrazo.